Días. En Al Día Noticias establecemos comunicación a esta hora con Tatiana Céspedes. Ella es coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia. Tatiana, bienvenida al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Bien, bien, muchas gracias, John. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué profesión tiene Tatiana? Yo soy ecóloga y tengo una maestría en sistemas ambientales. Bueno, es que hay una gran noticia, no sé si será, seguramente sí es gran noticia, pero ahí tengo algunos dudas, más que reparos es dudas. De pronto hace falta de creatividad, pero pues mucha gente se debe estar preguntando, bueno, ¿y qué voy a hacer a partir del 7 de julio cuando se prohíben en Colombia los plásticos de un solo uso? Ese que le dan a uno en la revueltería, como dirían en la zona paisa, o en los fruver, como dicen acá en Bogotá, donde uno consigue las frutas y la papa y lo que uno echa en esas bolsitas. Entonces, por eso hemos invitado a esta hora de la mañana a Tatiana para hablar sobre esta novedad que algunos lo han interpretado como menos plástico, más vida. Se supone que ese es el espíritu de la ley. Al eliminar a partir del 7 de julio los plásticos de un solo uso en Colombia. Tatiana, ¿qué podemos decir sobre esta medida que se aplica a partir del 7 de julio en Colombia? Pues la verdad es un gran logro junto a otras organizaciones como Planeta Consentido, como la WWF, Mar Viva, Fundación Mar Viva. Hemos estado trabajando durante muchos años para poder tener este gran día que es el 7 de julio. Se llama la prohibición de la ley de plásticos de un solo uso. Esta ley entra en vigencia y sienta todas las bases políticas para poder dejar de consumir el plástico, dejar de tener estos plásticos que contaminan tanto al ambiente. Es una ley que va a ser entrando en vigencia paulatinamente y como tú lo mencionabas, en esta primera parte o en esta primera base, son 14 productos en total los que van a salir del mercado y de forma paulatina. Entonces, específicamente los que empiezan a salir son estas bolsas plásticas de los puntos de pago, también todas las bolsas de embalaje de periódicos, de revistas, de publicidad y demás. Cuando vamos a la lavandería nos daban una bolsa plástica, esa tampoco ya no va a estar. Los copitos también, los mezcladores, los pitillos, todos estos hacen parte de ese primer grupo donde ya no se va a poder ni comercializar ni producir dentro del país. Esto es muy importante porque esta ley sienta las bases a todo lo que está pasando internacionalmente con el Tratado Global de Plásticos. Es decir, Colombia es uno de esos pocos países que se está sumando a esta iniciativa de prohibir el plástico de un solo uso y pues obviamente está sentando las bases para continuar con todo lo que es el Tratado Global de Plásticos. Sí, bueno, hay varias interrogantes, pero pues yo creo que sería pertinente ir con cuáles son esos plásticos que van a desaparecer. Algunos creería yo que se pueden reemplazar o no se dejen de usar fácil, simplemente es cambiar el chip, pero hay otros que me parece un poco complicado, pero usted que es experta en el asunto me va a ir diciendo. Entonces, los productos que deben salir del mercado a partir del 7 de julio, bolsas de punto de pago, o sea, las bolsas en almacenes, tiendas y supermercados. Tal Por cual. ejemplo, uno puede llevar esas bolsas reciclables al de uno, por ejemplo, o el de uno, por ejemplo, ahorita está dando cajas, entonces yo dejé de comprar esas bolsas y tomo el servicio de una caja. Entonces ahí está el reemplazo. O llevo una de estas que son ecológicas, de Tal fique, cual. o que son de telita de pronto. Y entonces ahí nos estamos ya ahorrando una cantidad impresionante de bolsas. Esas se Es pueden, correcto. no creo que haya dificultad de reemplazar las bolsas que le dan a uno donde echa uno Tal varios cual. productos en un supermercado, una superficie de alto costo. Las bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas, así como las utilizadas en las lavanderías para empacar la ropa lavada. Ahí, Uh por -huh. ejemplo, uno podría decir que se pueden crear nuevos productos, nuevos materiales para embalar periódicos, revistas,
ya no en esa bolsa plástica, sino que puede venir en otro producto que sea más degradable, más ecológico. No creo que haya problema, al igual que decían los de la lavandería. Bueno, ¿y ahorita cómo vamos a entregar la ropa? Yo digo, si a mí me entregan el vestido que yo mando a lavar, Ujú. Sí, solo en el gancho, sin bolsa plástica, mejor, porque ¿qué hace uno cuando le entregan ese vestido? Aquí parece yo que estuviera dando la entrevista, pero es cuestión de analizar el tema. ¿Qué hace uno cuando claro. le entregan una prenda con una bolsa? Uno lo que hace, lo primero que hace en la casa, si es que no lo guarda con esa bolsa, pues como para tratar de mantenerlo bien, es quitarla y botarla. Generalmente es lo que hace un usuario, creería yo que ese es el comportamiento Sí. cuando le entregan a uno, porque pues no se puede tener toda la ropa en medio de bolsas plásticas. Entonces eso es muy poco el servicio, me parece que no generaría mucho traumatismo. ¿Usted qué piensa, Tatiana? Estoy muy de acuerdo contigo, John, y primero, antes de contestar, creo que la palabra clave la dijiste y es el tema de cambio de mentalidad. Es decir, nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar con respecto a lo que es la inmediatez. Es decir, nosotros nos acostumbramos a vivir en una época en donde el plástico se volvió nuestra cotidianidad y pensamos que no vamos a poder vivir sin plástico, pero nuestro llamado desde Greenpeace siempre es a que pensemos que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos generando un impacto positivo o negativo en el medio ambiente. Entonces, si yo dejo de producir una basura que no es necesaria, en ese momento yo ya estoy haciendo un cambio de mentalidad. Ahora, dentro de todo lo que empieza la ley y como hemos estado trabajando y estructurando y estudiando esta ley que entra en vigencia el 7 de julio, nos damos cuenta que hay muchas y múltiples formas de suplir los plásticos de un solo uso, es decir, lo de las bolsas de punto de pago, tú muy bien lo mencionaste, hiciste un análisis muy bueno, las bolsas de telas nos funcionan bien, las bolsas de la lavandería, por ejemplo, en mi caso particular y lo que yo hago es que cuando compro vestidos o cuando compro este tipo de ropas me dan una bolsa que es de tela, es decir, y esa es la que yo estoy usando, es decir, hay muchas formas en las cuales se puede suplir, por decirlo así, esos plásticos que van a dejar de producir ahora. Hay unas bolsas como las bolsas de embalar periódicos y revistas que realmente es un invento publicitario que no estaba generando ningún valor adicional más que el que contaminara el medio ambiente. Una bolsa plástica de estas está en nuestras manos un minuto, 2 minutos, como tú lo mencionabas, pero está contaminando al ambiente 500 años sin ningún tipo de proceso. Entonces, realmente es pensar en ese cambio de mentalidad, es poder pensar cómo puedo generar menos plásticos y lo que siempre nosotros decimos en esta alianza de organizaciones es que el mejor residuo es el que no se genera. Y si se puede separar adecuadamente para poder ser reciclado, está bien. Dentro de esta educación que nosotros estamos haciendo también el llamado a tomar conciencia y a saber que no es que simplemente se van a acabar y ya no vamos a poder seguir usando pitillos o mezcladores, porque no, realmente hay unas cosas que están estipuladas dentro de esa ley donde obliga al gobierno a promover otro tipo de materiales que sean reemplazables a lo que es el plástico, a formalizar a todos los actores de la cadena del plástico, incluyendo a los recicladores de oficio, a las asociaciones de recicladores, a también las grandes industrias para reducir estos consumos y venimos trabajando en ese tema junto con el medio ambiente en lo que es la reconversión productiva y también cambio de material. Entonces, primera cosa que le podemos decir a las personas es que no entren en pánico, que ya pues empezó esta ley y nos vamos a quedar sin tipos de empaques y demás, no es así, pero sí debemos hacer un trabajo más de concientización y de pensar cómo se va a reemplazar o cómo recuperar. Por último, y para terminar esta pregunta, contarte que nuestros abuelos antes de la guerra vivían sin plástico. Entonces hay muchas cosas que en el pasado se hacían bien, que eran amigables con el medio ambiente y que en su momento nosotros podemos empezar a recuperar. Correcto. Entonces, ahora sí llegamos al punto
al que quería llegar con una experta como Tatiana. Los rollos de bolsas vacías en superficies comerciales, o sea, las bolsas en las que se echan las verduras, frutas y tubérculos en las tiendas y supermercados. ¿Esas cómo se pueden reemplazar? Aunque yo me di una respuesta leve en mente mientras pensaba la pregunta, pero yo quiero escuchar su respuesta, Tatiana. Esas donde uno echa la libra de limón, por ejemplo, o de que son un poco de limoncitos, ¿uno dónde mete eso? Claro, esas, las que tú mencionas ahí, hacen parte como de las bolsas del primer punto, por decirlo así, que también pueden ser reemplazadas por bolsas de tela. Entonces las personas en el supermercado pueden meter sus 4 o 5 limones en los que llevan. En este caso, y lo que tú mencionas de los rollos de bolsas vacías en superficies comerciales, hace también referencia al tema de los postales y de todo lo que tiene que ver con el reemplazo a granel, es decir, es llevar nuestras propias bolsas de tela, hay unos materiales buenísimos ahora que son los de maíz, por ejemplo, los derivados de la yuca, que Los ya tienen de un, pique, que son con unas cuerditas que hacen una mallita. también, también. Todas esas mallas, todas se pueden utilizar, son súper buenas. De hecho, yo hace como 5 o 6 años compré unas y todavía me funcionan perfecto y son las que llevo. Hace parte también del cambio de mentalidad que estábamos hablando. Y ahí hacen como especial énfasis en que hay algunos productos que aún por la tecnología que no ha llegado a Colombia no pueden ser reemplazados. Estoy hablando específicamente del caso de todos estos productos que se llaman de origen animal. Bueno, lo que pasa es que sí se complica un poco el asunto. Si uno va a comprar 6 limones y los coge y los echa en la bolsa y luego los saca, los pone en la pesadora, el surtifruber, o donde uno merque esa verdura, fruta, pues son poquito. Pero si usted es de las que, como en el caso mío, yo voy y merco y lleno el carro de papa, de cebolla cabezona, de plátano, de yuca, de manzanas, de todo lo que son frutas, y no tengo en qué echar eso en bolsas plásticas, eso se me vuelve una situación muy difícil y compleja para poder avanzar, para poder pesar y que no se mezcle. Me parece a mí un poco dispendioso el asunto, que se puede lograr seguramente sí, pero va a ser dispendioso. Me parece a mí que las superficies, por ejemplo, donde yo merco Don Camilo, Ujú. eso va a ser un poco complicado para que avance el proceso de pago y puedan reunir los productos porque cada producto tiene su manera de pesar y de cobro respectivo. Tal cual, y la palabra la dijiste tú, es dispendioso, pero es aprender a reaprender básicamente, que era lo que comentaba yo anteriormente. Creo que es una labor de concientización, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros desde Greenpeace y todas las organizaciones, y es que nos debemos incomodar un poco mientras nos adaptamos a la forma de cómo empieza a regir esta ley. Creo que va a ser un aprendizaje tanto para los productores como para los consumidores, como para las grandes superficies de cómo poder acoplar todo este sistema para no tener estos plásticos innecesarios. Creo que más allá de que sea dispendioso, más allá de que sea un complique, debemos siempre pensar en que el plástico está siendo perjudicial para el medio ambiente, está siendo perjudicial para nuestra salud y que debemos actuar lo más pronto posible para lograr disminuir la cantidad de plástico que está generando en el ambiente alrededor del mundo. Y para ponerte un caso, por ejemplo, el 20% de lo que es la industria de fósiles, de combustibles fósiles, va destinado única y exclusivamente a la producción de plástico, es decir, un 20% es demasiado. Y adicionalmente, si nos ponemos a mirar los datos de tasa de reciclaje que hay en Colombia o en Bogotá, que es el 17%, pues es un número bastante ínfimo. Y la cantidad de plástico que se genera diariamente es impresionante. Entonces, creo que sí, va a ser dispendioso, sí, nos tendremos que acoplar, pero creo que más allá de eso es pensar que lo estamos haciendo por poder reducir al máximo la cantidad de plástico que estamos generando. Yo no sé, Tatiana, si usted tiene
esa costumbre, pero usted cuando está en la cocina haciendo oficios, que vamos a llevar todas estas medidas a la vida práctica. Bueno, antes usted dijo algo que me parece que podría ser incorrecto, con lo que no estoy de acuerdo como persona, como ciudadano, es que es un plástico innecesario. No, el plástico sí es necesario, me parece a mí. Lo que pasa es que es muy perjudicial y por lo tanto debe ser reemplazado. Bueno, pero entonces estamos en la cocina haciendo el oficio de lavar la loza y los desechos, la papa que se pela y el desecho que queda. Hay muchas cosas que salen de la cocina a la hora de hacer los alimentos y a la hora de lavar la loza. Eso Sí. normalmente, en mi caso, hay una coquita donde uno la apoya con una bolsa plástica y uno echa todos esos desechos ahí. Cuando ya haya una bolsa, uno la cierra y la lleva a la bolsa de la basura. ¿Qué se sugiere se puede hacer ahí? O echar eso a la coquita, al recipiente, y luego Ujú, vaciarlo tal cual a la bolsa plástica porque van con líquidos, lisiviados y todas esas cosas. Entonces, va a ser complicado. Entonces, supongamos que no se pueden usar las bolsitas porque desaparecieron las bolsitas de supermercado, que era ujú, donde uno se proveía para uno luego ujú, echar los desechos de la cocina ahí. Entonces ya se echan en la coca y de la coca va directamente la bolsa de la basura, la grande, la del canal. ¿Qué va a pasar cuando uno saque la basura y llegue alguien a romper las basuras, los recicladores, que es lo que normalmente hacen, y empiece eso a destilar basura por toda parte y ujú, desechos ujú, lixiviados en el andén y ahí porque las bolsitas esas plásticas evitan que se vuelva pues un desorden y un ujú, caos en ese ujú. proceso de la recolección de las basuras. ¿Cómo analiza usted esa situación como tal? Sí, hay ahí tres cosas que me gustaría mencionar. Primero, es que el material orgánico que sale de nuestras casas en general es como un 50, un 40% de nuestras casas, más o menos en comparación a la cantidad de plástico que se está generando. Es decir, más o menos es como un 60% plásticos, desechos y demás, y un 40% más o menos estos residuos orgánicos de la papa que tú mencionabas. Lo primero que se puede hacer con eso, que ya la gente lo está haciendo y que me sorprende que lo estén haciendo, es la parte de compostaje. Las personas en sus casas ya en Colombia están haciendo compostaje, es decir, están volviendo ese material orgánico compost para sus plantas o para lo que ellos quieran hacer. Entonces, en primer caso, no se necesitaría una bolsa ni se necesitaría como eh, transportar esos Eso se manejos. Ahora hay puede otras cosas. en los municipios y todo donde hay patios y hay zona verde y que tienen Claro. plantas, pero en los No, apartamentos en aquí Bogotá, en Bogotá hay unas zonas que el distrito, específicamente la alcaldía, está promoviendo bastante, que son zonas de compostaje, que los invito y las invito a todas que consulten porque realmente es una estrategia muy linda y que está dando muy buenos resultados. Lo otro que tú estabas mencionando y yo también lo mencioné, es que hay otro tipo de bolsas que están reemplazando las bolsas plásticas que tú mencionabas y son, por dar un ejemplo, la de fécula de maíz, por ejemplo. Este tipo de bolsas sí son biodegradables, obviamente, y ahí en su momento podríamos disponer este tipo de residuos orgánicos que se están dando. Es como por otro lado. Y el tercer punto que quería comentar, y es hace parte de nuestra campaña que estamos haciendo de Reciclemos Bogotá. Nosotros tenemos una campaña desde Greenpeace en donde estamos haciendo mucho énfasis en la cultura ciudadana, en la cultura de la separación en la fuente y demás, y nos damos cuenta que las personas en este momento hay más o menos 35.000 personas que están comprometidas con el tema de la separación en la fuente para evitar precisamente que lo que tú mencionabas, que los recicladores estén rompiendo las bolsas, que creo que eso también es un estigma porque realmente los recicladores de oficio de Colombia y de Bogotá son ejemplo a nivel de Latinoamérica de lo que están haciendo con el plástico de un solo uso, con lo que están haciendo madera plástica aquí en Bogotá que está sirviendo para los inmobiliarios y demás. Entonces creo que también es un poco de cambiar estigmas, de ponernos en la conciencia y de poner en la práctica las cosas que podemos cambiar y demás. yo le Sí, hago es caras, ¿sabe por difícil. qué, Tatiana? ¿Sabe por qué le hago caras? Porque estuve en una rueda de prensa en La ¿Me estás Guaira. haciendo caras? Ay, perdón, no sabía que me estabas haciendo caras.
No, pues por lo que usted está diciendo que no, que son estigmas y que, mire, estoy en una rueda de prensa en la unidad, en la UAES, que es la Unidad Ajá, Administrativa de Servicios Públicos, y hay sí, un la conozco. problema, yo no sé si son los recicladores, a lo mejor usted tiene razón en el sentido de estigmas, y es que ahorita se están robando las bolsas de la basura, voltean la bolsa, dejan la basura y se llevan la bolsa, nada, ni siquiera la rompen, sino que se la llevan, entonces no son estigmas, sino que es una Mm, realidad bien sea de algunos que a lo mejor no lo saben hacer y rompen la bolsa para ver si hay o no hay o tienen duda, u mm. otros ya se la están robando. Sí, y ahí el tema de la entrada en vigencia de esta ley de plásticos de un solo uso, y lo comentaba anteriormente, está también la parte de promover esa formalización de los recicladores de oficio, de que cada vez las asociaciones de recicladores, que en Colombia, en Bogotá son más o menos 280, y hay unos más o menos 2.600 recicladores de oficio formalizados, que realmente tienen muchísima experiencia y nos hemos dado cuenta que sí, en parte sí es una estigmatización, Ok, y realmente dentro de nuestro trabajo lo que estamos haciendo es dignificar la labor de ellos como parte fundamental también para que sirva esta ley, pero para que todo el sistema de gestión de residuos de la ciudad funcione. Entonces, pues creo que el ministerio con esta ley también está promoviendo mucho esa ayuda, incentivos incluyentes, y que se sientan parte de. Creo que eso también hace parte de lo que es la responsabilidad compartida. Creo que la crisis ambiental nos toca a todos, y cada vez estamos siendo más conscientes de que estamos en una crisis ambiental, y pues requiere una disminución radical, como lo es esta ley, del uso y el consumo de plástico que es desechable, que para mí sí es innecesario, porque desechable significa que realmente se pudo haber reemplazado por otra cosa, y es un compromiso conjunto y responsable desde el gobierno, desde las industrias, vuelvo y lo repito, y también desde los consumidores. Es una batalla ambiental que debemos afrontar, involucrando a todos los sectores, sin duda. bueno, Tatiana, ¿y qué será, antes de avanzar con los otros productos que están en la lista, su respuesta me da para hacerle una pregunta que siempre me ha generado inquietud? ¿Por qué se está demostrando que desde el gobierno nacional sí se puede hacer pedagogía y se puede crear nueva cultura? Porque en Colombia se bota basura que no debería ser basura, reciclable, aprovechable. Por ejemplo, distinto a lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, como Francia, hay una caneca para la basura que es orgánica y una caneca para la basura que es reciclable. Y hay un carro distinto para recoger esa basura. De manera que aquí nos evitaríamos este tema de los rellenos sanitarios de Doña Juana, por ejemplo, o el Carrasco en Bucaramanga, y eso genera cada rato emergencias sanitarias. Entonces, hay mucha basura que no es basura, sino que es reciclable y aprovechable, pero que en Colombia no se ha establecido una política pública que nos lleve a hacer la separación desde la fuente, desde la casa. De manera que yo Ujú, saque la basura orgánica en una bolsa y saque la basura reciclable en otra bolsa. Pero ¿qué pasa si uno le saca el carro la basura hoy, lo orgánico en una bolsa y lo reciclable en otra? Pues igual las dos bolsas van para la misma parte y llegan al mismo relleno, doña Juana. O sea, no se está haciendo nada, ujú, a no ser que pasen recicladores y antes de que pase el carro aprovechen esa reciclable si uno la ha ujú. sacado aparte. De manera que, ¿por qué cree usted que en ese sentido no se ha podido hacer aquí nada? Y por eso estamos metidos en esta discusión de ahora de las bolsas, porque es muy poco lo que se ha hecho en ese sentido en nuestro país. Mm, sí, el porcentaje y la cantidad de residuos sólidos reciclados en Bogotá para el 2023 realmente es mínima, 17%, en comparación a Suecia, que es 96%. Es decir, todavía tenemos un bache muy grande. En cuanto a la cantidad de residuos sólidos aprovechados en el 2023 en Bogotá, es de 1.198.000 toneladas durante todo el 2023. Eso fue lo que se generó, de las cuales esas toneladas generadas aumentaron casi 300.000 toneladas con respecto al año 2022. Es decir, es una curva que va a seguir
en aumento por muchísimos tiempos y obviamente la tendencia es esa. Y lo que sí nos estamos dando cuenta es que el 70% de los residuos que llegan a Doña Juana son potencialmente reciclables y no. Así es, así es. Bueno, se me está yendo la comunicación, se me congeló la imagen de Tatiana en estos momentos. No, de diciembre del 2023 habría que haber cerrado, pero pues obviamente eso no pasó. Y parte de eso se debe a que el sistema de gestión integral de residuos tiene muchas falencias, hay una desconexión entre actores claves como son los recicladores, por ejemplo, o las empresas prestadoras de servicio público. Mm. Y ahí nosotros como organización también hacemos un llamado a la alcaldía a que ese plan de gestión integral que mencionó el alcalde realmente tenga todos los puntos claves, incluidos también la de recicladores, para atender ese tipo de cosas. Aquí se implementaron la bolsa blanca, la bolsa negra, la bolsa verde y la bolsa roja. Para una ciudad que no ha tenido una capacitación es muy complicado hacer esa separación. Entonces se hizo reciclables y no reciclables. Lo que está pasando sí es correcto. Mucho del material que es potencialmente reciclable no está llegando a las manos adecuadas como son los recicladores de oficio y parte también de una cultura de la no separación. Por eso nosotros siempre hacemos énfasis en la parte de separación y vuelvo al punto que mencionábamos al comienzo de esta entrevista. La mejor basura es la que no se genera y el reducir la cantidad de plásticos que estamos generando, pues eso también va a ayudar a un sistema como el nuestro que está colapsando. Otro dato que me parece importante que la gente sepa y no es muy conocido es que en Bogotá por persona al año se está generando 1 kilo de residuos por persona, sea reciclable o no reciclable. Antes era menos, entonces también esa curva va cada vez en aumento y es exponencial. Eso para responder la pregunta. Bueno, yo creo que hemos analizado un poco las situaciones muy puntuales de lo que uno puede vivir con este tema de los plásticos, pero los otros productos que deben salir a partir del 7 de julio muy rápidamente Ujú. son los mezcladores y pitillos para bebidas. Eso no tiene ningún problema. Mezcladores de palito, pitillos de papel, soportes plásticos para las bombas de inflar, soportes plásticos para los copitos de algodón utilizados en la limpieza de los oídos. Seguramente la industria encontrará un sustituto en materia prima. Así que se prohíben a partir del 7 de julio del 2030. Bueno, cada día trae su propio afán. Estos son los del 7 de julio, los Es productos correcto. que deben salir. Y hacia el 2030, envases o empaques, recipientes y bolsas para el consumo inmediato, para take out o para entregas a domicilio, platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos y guantes, de Ujú. manera que hay muchos más productos, pero todo va a ser gradual. Pues Tatiana, queremos agradecerle este tiempo, estos minutos aquí en Al Día Noticias. Importante hacer pedagogía, sí me dio luces frente a algunos temas y uno va mirando qué otras alternativas y se imagina uno que la industria tiene que ir pensando en sustitutos en materias primas que sí sea más amigable con el medio ambiente. Tatiana Céspedes es la coordinadora de campañas de Greenpeace en Colombia. Gracias por estar en los micrófonos de Al Día Noticias y que pase muy buen día. Igual, gracias a ustedes. Creo que es un tema de concientización. Cualquier duda, vamos a estar haciendo pedagogía en nuestras redes sociales de todas las organizaciones que estamos participando. Siempre es un aprender y creo que estos 14 productos o artículos nos van a dar la oportunidad de mejorar en los otros productos que van a empezar a regir con esta ley. Muy bien, Tatiana, gracias por esta ilustración que nos ha entregado usted aquí en Al Día Noticias con esta información del medio ambiente. Hasta luego. En Al Día Noticias, la información del medio ambiente.